Una tarde, el rey David subió a la azotea de su palacio y vio a una mujer muy hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé y era esposa de Urías, un soldado fiel. David la mandó a llamar, se acostó con ella y quedó embarazada. David intentó engañar a Urías, pero él se negó a ir a casa. Entonces David planeó algo terrible, lo mandó a la guerra para que muriera. Todo parecía haber quedado en secreto, pero Dios lo había visto todo. Entonces Dios envió al profeta Natán con una historia que haría temblar al rey. Natán le dijo: un hombre rico tenía muchas ovejas, un hombre pobre solo una corderita que amaba como a una hija. Pero el rico, en lugar de tomar de su rebaño, robó la del pobre para su huésped. David se encendió en furia. «Ese hombre merece la muerte», exclamó. «Debe pagar 4 veces por su crueldad». Entonces Natán lo miró a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre». David reconoció su pecado. No se justificó, no culpó a nadie. Solo dijo: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Pero el hijo que has tenido morirá». Dios confronta el pecado no para destruirnos, sino para restaurarnos. Después de todo esto, David escribió: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin reflexionar. Dios aún restaura a quienes se humillan de verdad. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte. El canal es nuevo, y con tu apoyo seguiré creando más historias bíblicas como esta. Ahora vamos a profundizar en lo que el profeta Natán le dijo a David, y cómo esa palabra se cumplió con dolor en su propia familia. Dios le habló por medio de Natán y le dijo: «La espada no se apartará jamás de tu casa, porque me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías el hitita para que fuese tu mujer». Segunda de Samuel 12:10. Y también le dijo: «Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol». Segunda de Samuel 12:11-12. Y todo sucedió tal como Dios lo había dicho. Todo comenzó con Amnón, el primogénito de David. Este joven se enamoró de su media hermana Tamar, la hija de David, con otra mujer, y en lugar de dominar sus pasiones, la violó. Después del abuso, la despreció y la echó de su casa. Tamar quedó deshonrada, herida y desamparada. Segunda de Samuel 13. Su hermano Absalón, al enterarse, guardó silencio, pero en su corazón crecía el odio. 2 años después, Absalón planeó su venganza y mandó matar a Amnón, el hijo mayor de David. Segunda de Samuel 13:28-29. Luego Absalón huyó, y aunque más tarde regresó a Jerusalén, no volvió a tener una relación genuina con su padre. Ese distanciamiento se convirtió en orgullo, rebeldía y traición. Absalón robó el corazón del pueblo y se levantó en contra de su padre, queriendo apoderarse del trono. Y como el profeta Natán lo había dicho, las mujeres de David fueron tomadas y deshonradas públicamente. Durante la rebelión, Absalón se acostó con las concubinas de David a la vista de todo Israel, en la azotea del palacio. Segunda de Samuel 16:22. Lo que David hizo en secreto ahora ocurría a pleno sol, pero la consecuencia no terminó allí. David fue restaurado por Dios, pero el pecado afectó incluso a Salomón, el hijo que tuvo con Betsabé. Salomón fue bendecido con sabiduría y riqueza, pero con los años se desvió del Señor. Tomó muchas mujeres extranjeras y su corazón se inclinó tras otros dioses. Primera de Reyes 11:4. Y por causa de eso Dios le dijo: «Por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo». Primera de Reyes 11:11. El reino se dividió después de su muerte. Todo esto comenzó con una sola decisión: el pecado oculto de David. Aunque fue perdonado, la espada quedó en su casa, y cada uno de sus hijos fue marcado por aquella caída. Esta historia no es para condenarnos,
sino para enseñarnos que nuestros pecados no terminan en nosotros mismos. A veces las semillas del pecado que sembramos, otros las cosechan en forma de dolor, pero también nos recuerda algo poderoso. Y aun con todas sus fallas, Dios no desechó a David, porque su corazón fue humilde, quebrantado, y nunca dejó de buscar al Señor. Reflexión. Aunque David fue perdonado por Dios, las consecuencias de su pecado no desaparecieron. Su vida familiar nunca volvió a ser igual. Uno de sus hijos, Amnón, abusó de su propia hermana Tamar. Otro hijo, Absalón, mató a Amnón como venganza, y años después se rebeló contra su propio padre, David, intentando quitarle el trono. La espada nunca se apartó de su casa, tal como Dios lo había advertido. Todo esto nos muestra una verdad muy seria. Dios perdona el pecado cuando hay arrepentimiento genuino, pero a veces las consecuencias siguen ahí. El pecado trae dolor, no solo a nosotros, sino a quienes nos rodean. Pero aún así, Dios no desechó a David. Él fue quebrantado, pero no destruido. Dios siguió usándolo, restaurando su corazón y cumpliendo su propósito a través de él. La historia de David nos enseña que no hay pecado tan oscuro que Dios no pueda perdonar, pero también que la obediencia y la pureza nos libran de mucho sufrimiento. Después de haber sido confrontado por el profeta Natán, y luego de haber caído en el pecado más oscuro de su vida, David no se justificó, no culpó a nadie, sino que corrió a los pies de Dios con un corazón verdaderamente quebrantado. Y fue en esa angustia, en ese dolor profundo, que David nos regaló uno de los salmos más hermosos y poderosos de toda la Escritura. El Salmo 51, una oración de arrepentimiento, una súplica nacida desde el alma rota, pero aún creyendo en la misericordia de Dios. Escucha estas palabras como si salieran de un corazón que suplica perdón, y permite que también se conviertan en tu oración. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No importa cuán lejos hayas caído. Si vienes a Dios con sinceridad, Él te perdona y te restaura, así como lo hizo con David. Dios puede darte un nuevo comienzo. Hoy, parte de la historia, David pecó, pero se humilló. Dios lo perdonó, aunque su casa sufrió las consecuencias. Sin embargo, la misericordia de Dios fue más grande que su pecado, porque a pesar de todo, Dios no revocó su promesa. Y de entre todos los hijos de David, de su linaje, nacería aquel que traería el perdón definitivo. Jesucristo, el Hijo de Dios. La historia de David no se trata solo de caída, sino de restauración. No solo de juicio, sino de gracia eterna. Gracias por ver este video. Si te bendijo esta historia, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien más. Muy pronto continuaremos con más historias bíblicas que no solo informan, sino que transforman corazones. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Dios puede hacer algo nuevo, incluso con los pedazos rotos de tu pasado.